Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Dean, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 91 y voy a hablar de Copenhague, la capital danesa. ¿Y por qué? Porque recientemente he estado allí. Esta semana no, la semana pasada estuve toda la semana laboral allí en Dinamarca, en Copenhague, por motivos de trabajo. Y aunque no la he visitado mucho como otras capitales de por aquí, pues por lo menos ha sido una experiencia y ya por lo menos he cumplido un objetivo que tenía pensado cuando hace ya casi 2 años me mudé para aquí. Aunque me había establecido, la idea era establecerse aquí en Suecia, quería conocer un poquito los países escandinavos, los países nórdicos, sobre todo los 3 países principales. Realmente, aunque los países nórdicos es una definición un poco ambigua, porque estamos metiendo pues Finlandia, las repúblicas bálticas, la Islandia, las Islas Feroe, en fin, hay muchos países que entran dentro de este concepto de países nórdicos o norte de Europa, Escandinavia. Realmente, los 3 países que tienen más importancia cultural e histórica y más se identifica con el concepto de países nórdicos son 3, que son Noruega, Suecia y Dinamarca. Claro, Finlandia también es un país grande que tiene su propia cultura, etc. Pero tanto a nivel de idioma como a nivel un poco de cultura está un poquito más separado. No tanto sea la relación de Finlandia y el resto de países nórdicos es muy buena, pero no sería Escandinavia en ese sentido. Y como comentaba, pues la importancia también histórica y cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de vikingos, pues estamos hablando y la influencia de los vikingos luego después en el Reino Unido, en Francia e incluso en otros países, llegaron hasta España, pues estamos hablando de los suecos, los noruegos y los daneses. Y aunque Suecia es el país con más población y entonces tiene más peso en ese sentido, en cierto aspecto, por la población que tiene, tanto Noruega como Dinamarca tienen una importancia también muy grande. Y sí, dentro de este concepto de Escandinavia, de los países nórdicos con un idioma más parecido, que vienen del germánico nórdico, del nórdico antiguo, también tenemos que meter a Islandia. Digamos que tiene una relación muy estrecha con el resto de estos 3 países escandinavos, pero Islandia pues, es un país bastante pequeño, muy bonito, pero no tiene el peso que tienen los otros grandes, por decirlo así. Y eso, en su momento ya visité Oslo, la capital noruega, y también visité Estocolmo. Y eso ya dediqué podcasts monográficos a ello, estuve hablando de Oslo, estuve hablando de Estocolmo, me gustaron mucho las dos, pero quedaba un poco la tercera en discordia, que es Dinamarca. Dinamarca, aunque lo ves en el mapa y es una cosa como muy, muy pequeña, diré, bueno, pues tendría una importancia menor, pero realmente no es así, porque por población, aunque lo veamos en el mapa que tiene una superficie relativamente pequeña, teniendo en cuenta lo grandes que son Noruega y Suecia, en población es más o menos igual que Noruega, con lo cual, pues bueno. Y luego después, de importancia cultural e histórica, pues no tiene menos importancia que, por ejemplo, Suecia. ¿Por qué? Porque en la época de la época vikinga, donde extendieron su cultura y su influencia a través de Europa, también Suecia se extendió hacia el oeste de Europa, pero la mayor parte de lo que luego sería Suecia se extendía hacia el este, hacia Rusia. Y en parte, gran parte de la cultura rusa le debe muchísimo precisamente a los suecos, aunque no lo quiera admitir. Pero bueno, hoy no quería hablar de Rusia. Sin embargo, la expansión hacia Europa, lo que es hacia Occidente, venía principalmente de Noruega y de Dinamarca. De hecho, en la invasión del Reino Unido, cuando hablaban de vikingos, hablaban de los daneses, porque la mayor parte de los vikingos venían precisamente de Dinamarca. Entonces, gran parte del idioma inglés realmente coge las palabras y coge muchas expresiones del nórdico antiguo, pero concretamente de los daneses que venían. Entonces, bueno, digamos que es un país que luego también tiene su importancia. Entonces, eso, tenía ganas de venir. Lo que pasa es que no ha sido un viaje, digamos,
de turismo, pues como hice cuando fui a Oslo. Y no fue como cuando fui a Estocolmo, que bueno, tuve una parte pequeña de trabajo, pero luego después el resto del fin de semana largo estuve pues también visitando Estocolmo y tal. En este caso ha sido una semana de trabajo principalmente y encima hizo un tiempo malo. Estuvo lloviendo y luego después de trabajar pues no había tampoco mucho tiempo. Entonces realmente apenas he conocido Copenhague como tal. Sí que me ha gustado dos cosas de lo poco que he visitado, ¿no? De lo que me ha reportado este viaje. Por una parte, la relación con los daneses muy buena. Me han caído muy bien. Sí que es cierto que tampoco es que tenga un punto de vista muy amplio. Pues justo pues la gente del trabajo del hospital donde he ido esta semana, pues genial. Entonces no sé si es extensible a todos los daneses, pero siendo nórdicos y tienen muchos aspectos en común con los suecos, pero igual más cercanos que los suecos, por decirlo así. No sabría explicarlo bien, pero la sensación es muy buena. Luego después, otra cosa buena y una buena sensación ha sido lo que es el viaje. Está muy cerquita de Gotemburgo, pues realmente vinimos con el coche, eran 3 horas y algo, no llegaba a 4 horas, y la mayor parte del viaje lo haces desde lo que es Gotemburgo, que es la segunda ciudad más grande de Suecia, a Malmö, que es la tercera. Y eran, pues eso, 3 horas más o menos de viaje. Y luego después de Malmö a Copenhague, solo hay que cruzar un puente, que realmente estás cruzando el mar. Estás cruzando el Mar del Norte en un estrecho. Y bueno, ese puente ha salido en muchas películas. Hay una serie que se titula precisamente El Puente, una serie de cine negro nórdico. Y eso lo había visto pues en películas, en series, en vídeos. Y de hecho cuando visité Malmö lo vi de lejos, ¿no? Ahí el puente. Pero en esta ocasión hemos tenido oportunidad de cruzarlo y ha sido una experiencia interesante. Lo de ir con el coche en un puente por encima del mar, un puente que es muy grande. Pues la verdad que me ha gustado y es que estás en un momentito. Y bien, la verdad que el viaje muy, muy, muy bien. Cosas no tan buenas. Bueno, el lenguaje. Lo mismo que cuando fuimos a Noruega. Pues el noruego y el sueco se parecen bastante. Incluso yo, que mi lengua madre no es el sueco, y tampoco hablo un sueco fluido como gente que lleva más años que yo, pero se entendía, ellos me entendían, y sobre todo cuando hablaban, yo les entendía a ellos, bueno, bastante bien. Aquí, con los daneses, no es tan fácil, pero es curioso porque los daneses entienden bien a los suecos, pero los suecos no entienden a los daneses. Yo es que no entendía prácticamente nada. Pero no solo yo, sino los suecos que tienen su lengua madre, el sueco, también tienen muchas dificultades para entender a los daneses. Pero los daneses no tienen dificultad para entendernos a nosotros. Entonces durante esta semana ha sido interesante, curioso, porque lo que hacíamos era, bueno, en principio hablábamos en inglés. Y hablamos en inglés y bueno, eso sin ningún problema. Pero claro, mientras estamos trabajando, como estamos trabajando en términos, pues eso, médicos en un ámbito en donde yo estoy ya muy acostumbrado a utilizar el sueco, y al final ya por pura fluidez saltas del inglés, que tienes que pensarte un poco cómo decir las cosas, en concreto, al sueco, que ya te sale más automático. Y ellos te entienden muy bien en sueco y eso no hay ningún problema, entonces vas más rápido. Pero claro, cuando tú les hablas en sueco, pues entonces ellos automáticamente se pasan al danés, entendiendo que, bueno, ellos te entienden, pues tú les vas a entender. Entonces, igual dicen una frase, lo pillas por el contexto, o bueno, hay alguna palabra que realmente es muy parecida y lo coges, o a veces sí que es cierto que todos los lenguajes nórdicos tienen muchas palabras importadas del francés y por tanto del latín. Pero igual el danés tiene un poco más de importación del latín que el sueco. Y entonces hay algunas cosas que lo dicen con la raíz francesa y la entendemos. Y bueno, en un momento dado le sigues una o dos frases, luego ya se animan y llega un momento dado que ya no lo entiendes. Saltas al inglés. Entonces estábamos todo el rato saltando del inglés al sueco danés y luego después otra vez al inglés. Pero vamos bien. La verdad es que muy, muy contentos con la experiencia y ya solo queda pendiente pues volver otro fin de semana o algún día que cojamos libre, ya no de trabajo, sino ya para visitar Copenhague.
Posiblemente el próximo día, en vez de ir en coche, que ya hemos conocido, escogí la experiencia del puente bien, igual dejemos el coche aquí en Gotemburgo y nos vayamos en tren. Porque el problema es que el puente es un poco caro. Creo que eran unos 50, 60 euros solo pasar por el puente de ida y otros tantos de vuelta. Entonces, para experiencia bien, pero luego al final, pues como hay tren directo, la ventaja es que el propio puente, por la parte de arriba, lo que es para coches, ¿no? Lo que es carretera, autovía, pero el propio puente tiene otro nivel más abajo que va el tren. Y creo que puedes coger eso, el tren directo, Gotemburgo, para Malmö y luego llega hasta Copenhague. Y entonces más cómodo, más rápido y posiblemente más barato. Así que, aunque digamos que ya he hecho el check, ya he visitado las 3 principales capitales escandinavas, bueno, me queda pendiente un poco visitar sobre todo Copenhague. Sí que es cierto que en Estocolmo querría volver más veces, llevo buena impresión, pero quiero no solo conocerlo más, sino pues había tiendas interesantes que había visitado. Así que tengo pendiente ir a Estocolmo, pero ya no de visita general, sino ya para ir a cosas más concretas. Y luego ya iré a Copenhague, pero ya no por trabajo, sino ya para conocerlo más en concreto. Pero bueno, lo interesante es que como yo vivo en Gotemburgo, precisamente en esa ciudad que está tan al oeste y tan cerca de los otros 2 países, pues Estocolmo me pilla más lejos, pero me pilla relativamente cerca Oslo, pero incluso más cerca todavía Copenhague, porque como decía, incluso puede que resulte más cómodo y más barato ir directamente en tren. Y poco más por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchetodin@gmail.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.